Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otro estudio de escuela dominical o de escuela bíblica, como le quieran decir. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por la gloria de Dios, pues soy ministro de Christ My Salvation Ministry, Christ My Salvation Ministry Church también. Y en ese día pues tenemos un estudio bastante agradable, muy bonito, ya que nos enseña las provisiones del Señor. Y quería empezar con un testimonio antes de entrar a la clase, ya que está relativo con la clase. Y es que cuando uno no se mantiene fiel a Dios, trata de mantenerse fiel a Dios, Dios conoce nuestras necesidades en nuestro corazón. Por lo tanto, si algún día necesitamos, nos vemos faltos de algo, ya sea material, espiritual, lo que sea, pues Dios lo va a proveer. Te digo por mi experiencia, que en varias ocasiones, a veces hasta años pasados, me he quedado sin trabajo, durante hasta 3 meses sin trabajar. Debido a que no he podido conseguir trabajo. No es que no busquen esas cosas, pero lo importante aquí, que en ese tiempo que estuve sin trabajar, pues el Señor siempre proveyó comida, proveyó para pagar los biles y nunca me hizo falta absolutamente nada, ni a mí ni a mi familia. Lo que les quiero decir es que cuando se nos mantenemos fieles a Dios, pues Dios no nos va a abandonar y sus provisiones siempre se van a mantener ahí, siempre en cuando nosotros sigamos buscando de Él en espíritu y en verdad, no hipócritamente, ni buscando a Dios por los panes y por los peces, como se dice, sino por servirle, por ser su siervo y buscarlo en espíritu y en verdad. Y en este día, la lección de hoy se titula La provisión de Dios nunca se agota. El estudio número 10, el estudio bíblico, en este día tiene la base bíblica como Segundo de Reyes 4, 1 al 7, Salmo 144, del 12 al 15, Filipenses 4, del 6 al 12. Ya lo había explicado en estudios anteriores, que cuando tenemos varias citas bíblicas en diferentes libros de la Biblia, más de 2 o 3, pues es bien importante y bien centrado en la clase que vamos a dar en el día de hoy y las que hemos dado anteriormente, que tiene muchas cosas muy importantes, las cuales nosotros tenemos que entender y cubrir siempre en las clases dominicales, en las clases bíblicas, en las predicaciones bíblicas, para que las personas, especialmente en estos tiempos tan difíciles, se puedan mantener con pie firme sobre la roca que es el Señor Yeshua HaMashiach, Jesús. Los 3 objetivos de la clase: número 1 es reconocer que nuestro Dios es muy generoso, que provee todo lo que necesitamos. Número 2, animar e infundir aliento a los que carecen de lo necesario para los que busquen del Señor. Número 3, acabo de leer el número 2, el número 3 dice: compartir con otros las bendiciones que el Señor nos ha dado por su gracia. El pensamiento central dice: la gente carece de provisiones materiales y espirituales generalmente por la mala administración, por pereza o por falta de fe. Son cosas muy importantes. Y una cosa que quiero recalcar antes de seguir continuando: la palabra de Dios dice, desde el principio de la Biblia, dice que el hombre debe ganarse su pan de cada día con el sudor de la frente. Y también dice que el que no trabaje, que no coma. Eso está en la Biblia. O sea que uno puede estudiar, uno puede hacer muchas cosas, pero siempre uno tiene que trabajar para ayudar en los quehaceres de la casa. Y si es padre de familia, trabajar hasta a veces 2 trabajos para poder mantener su familia y seguir echando hacia adelante. Dice el pensamiento central, o mejor dicho, el textuario, perdón: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de los que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Efesios 3, 20 y 21. Y continuamos leyendo, ¿verdad?, lo que es la lectura de este día, de esta clase de hoy. Dice Segunda de Reyes 4, 3, y Él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas, no pocas. Fíjate, esto había predicado yo el domingo pasado en la predicación, y muy bueno, muy interesante y muy tremenda esta clase que enseña mucho. Dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa
en toda la vasija, y en cuanto una esté llena, ponla aparte. Y se fue ella y cerró la puerta, encerrándose ella y los hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, al hijo suyo, traemos aún otra vasija, y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. En otras palabras, que ya Dios había medido no tan solo sus deudas, sino con lo que le iba a proveer a ella para que sustentara a ella y su familia. Por eso es que nosotros debemos seguir permaneciendo siendo fiel a Dios y no preocuparnos por las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque todos tenemos altas y bajas en nuestra vida, pero Dios nunca se va a dejarnos nosotros desamparados cuando estamos en esas bajas, en necesidad, sabiendo que somos sus siervos y que nosotros necesitamos de su ayuda. Dios no es así. Dios es un Dios justo que se encarga de los seres que le sirven a Él y más de sus hijos también. Y lo dijo a demostrar cuando habló de los pajaritos del cielo, que si Dios le daba más vestiduras a ellos bien bonitas todos los días, le daba comida todos los días, cuánto más a sus hijos. Continuamos leyendo, dice aquí, ¿verdad? El Salmo 144 dice, nosotros, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni de hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, o Yahweh, como dicen también. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Con acción de gracia, no es nada más pedir uno y sin darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que ya nos proveyó. ¿Me entiendes? Porque entonces, si no tenemos una actitud de agradecimiento para Dios, mi hermano, ¿cómo va a ser con los demás? Y hay personas que ven a uno y lo primero que dicen, mira, para allá, esos que son cristianos, y le acabo de dar un poquito de arroz o un pedacito de pastel, ni la gracia me dio. Continuamos leyendo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falten conforme a la riqueza en gloria en Cristo. Una promesa tremenda, bien bonita ahí. Qué lástima que hoy en día pues la gente pues o lo toma muy al extremo o no se acuerdan de estas promesas que están en la Biblia para estar pendiente del Señor y confiar en que el Señor les vaya a proveer las necesidades de lo que ellos tengan, ya sean sanación, provisión para comida, espiritual, sentimental, lo que sea. Dios siempre provee, mi hermano. Y continúa leyendo, aquí dice, la grandeza de la misericordia de Dios no se limita a las bendiciones de ese día, sino que se extiende a lo que Él nos promete para el resto de la vida. En los pasajes que vamos a estudiar hoy encontramos pruebas fehacientes de hoy, de esa gran afirmación. Y el profeta Eliseo pudo haber bendecido a la viuda que llegó a solicitar su ayuda, dándole una ofrenda en ese momento. Sin embargo, siendo la dirección divina, prefirió ponerla a trabajar haciendo uso un poco que tenía en la casa para producir abundancia de lo que necesitaba para salir de su miseria. Segunda de Reyes 4:17. Le proveyó también una fuente de ingreso y también aumentó su fe. Porque no es lo mismo uno darle a una persona una ofrendita que cuando ponerla a trabajar y que salgan cosas sobrenaturales a favor de ellos. Aquí podemos ver que la palabra de Dios se cumplió cuando dice buscar el reino de su justicia, además cosas serán añadidas. Ella ayudó al siervo de Dios, también habló con el siervo de Dios, confió en Dios y Dios le añadió lo que ella necesitaba.
para ella y para sus hijos, demostrándole que no tenía que tener miedo, porque mientras ella estuviera ahí sirviéndole al Señor firme, y ella, sus hijos, su casa, pues Dios iba a seguir proveyéndole. Y le iba a dar a cuidar de ella, como lo estaba haciendo en este momento cuando le llenaron las jarras de aceite. Continuamos leyendo aquí. Dice: en lugar de recurrir a lo fácil para resolver el problema provisionalmente, lo hizo a participar de un proceso tripartito, un milagro de poder de Dios y el uso de medios materiales en un acto de fe. La prosperidad que David visualiza en el Salmo 144, 13-15 no es el enriquecimiento momentáneo, triunfalista y jactancioso, sino el resultado de un trabajo honesto y tesonero. Continuamos leyendo. Dice: esta mujer había sido esposa de un profeta que, además de pertenecer a una de las escuelas de los hijos de los profetas, era también un agricultor, comerciante. Así fue como el transcurso de la vida, trabajando para el sostenimiento de su familia, y se comprometió con préstamos de un acreedor a quien no pudo pagarle antes de su muerte. En ese tiempo, los préstamos se hacían basados en el compromiso del deudor de pagar su propia vida como esclavo en caso de no poder pagar la deuda. En este caso, Él nos permite labrar la tierra y cosechar frutos para nuestro alimento. Además, nos da ganado, aves, peces y todo lo que Él creó. Es interesante ver la prosperidad, ver que la prosperidad a la cual se refiere el Salmo está suspendida o supeditada al alto trabajo de esfuerzo persistente. El presente, no a una actitud responsable e iluriosa como la superfe. La superfe es algo que es una fe exagerada. El deseo de trabajar se ve en la petición de que nuestros bueyes están fuertes del trabajo, y que se dice del hogar de los hijos de Dios. Una pregunta dice: ¿y qué se dice del hogar de los hijos de Dios? Lo más preciado e importante para una familia es su casa, el sitio que Dios se ha provisto para su habitación. Las tres peticiones da la segunda parte del versículo 14 reflejan el poder de Dios de proteger la morada de los que confían en Él. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Continuamos leyendo. Dice: lo que se pide en el versículo 15 para lo físico y lo material, aquí se habla en el aspecto espiritual, que es lo más importante en la vida cristiana, mejor dicho. Se habla de la bienaventuranza del pueblo cuyo Dios es Jehová o Yahweh. Es un pueblo bienaventurado porque, además de tener todas las cosas mencionadas en el Salmo 144, del 12 al 14, tiene la palabra de Dios en su corazón, de la cual proviene una fe viva que hace posible todas las cosas. Continuamos leyendo. Hay muchas personas que caen en una crisis de nervios cuando están enfrentando una dificultad, falta de recursos y una amenaza. Algunos sienten paralizarse y cometen serios errores o sufren colapsos nerviosos y hasta trastornos mentales. El consejo del apóstol es: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de la palabra de Dios. Mateo 6, 25 al 27. Nuestro Salvador menciona tres razones para las que nadie se afane. Número 1, la vida vale más que el alimento, la ropa, y la mayor preocupación de la gente es la búsqueda de sustento material. Por supuesto que estas cosas son esenciales, pero pueden ser adquiridas si uno se dedica a trabajar con esfuerzo, mejor dicho,
y si no se está buscando en lo inalcanzable, en otras palabras, hacer un montón de dinero para comprar carros carísimos, carros grandísimas, cosas que de verdad, que después que uno esté viviendo bien para servirle a Dios, con eso está bueno. El segundo punto dice: Dios tiene cuidado de nosotros, así como cuida los aves y las plantas. La misericordia de nuestro Dios ha provisto lo necesario para la sustancia de toda criatura suya. El punto número 3 dice: el afán y la ansiedad no pueden remediar la situación de nadie. Por lo contrario, las personas que se afanan demasiado, se preocupan demasiadamente, terminan con enfermedades físicas que casi los dejan incapacitados, ¿sí? Porque cuando la persona pues la ansiedad, sube el colesterol, sube el azúcar. Mira, no hay nada peor que la ansiedad y el estrés. Y esas son las cosas que matan más a la gente, porque agarran stroke, agarran infarto, derrames cerebrales. Cuando vienen a ver, caen mal. ¿Por qué? Porque nosotros queremos confiar en Dios, mi hermano. La vida de nosotros vale más. En nuestra salud espiritual vale mucho más que lo que es materialmente. Y si ya están las deudas, busque cómo salir de ellas. Hay programas que ayudan a uno y le ayudan a uno a economizarse dinero, mi hermano. Y sale uno de ellas. Y si no le dan hora en el trabajo, buscarse otro aparte, que unas cuantas horitas más aparte para cubrir lo que necesitamos o cubrir parte de las deudas. Pero siempre Dios nos da una salida para poder alcanzar lo que tenemos que hacer, mi hermano. Dios siempre tiene la ayuda para nosotros. Continuamos leyendo, dice: es alentadora la promesa de este pasaje. Mi Dios pues suplirá, en la cual se refleja el testimonio personal del apóstol. En varias ocasiones, este anegado siervo del Señor tuvo que depender de la misericordia divina para poder subsistir. La palabra suplirá traduce al término plerorisin, en la cual viene el verbo plero, que significa llenar o abstener o abastecer, perdón. Con esta expresión nos asegura el apóstol Pablo que, como lo dijo en el versículo 6, no debemos estar afanados, porque tenemos a un Dios que nos llena de ambas, que nos abastece con todo lo que nos haga falta. Y a veces nos da más para que nosotros no nos llenemos de todo, sino que compartamos con los que necesitan. Recordemos que hay mucha diferencia entre nuestras necesidades y nuestro gusto. Es lo que dará lo necesario, la garantía que la provisión de Dios nos será más que suficiente. Esa es en la frase: conforme a la riqueza de la gloria es en Cristo Jesús. El Señor nos bendice conforme a nuestros cálculos y nuestros presupuestos. Tampoco se basa la bendición en el concepto humano. Su ayuda no es dada conforme a la riqueza de la gloria. Nosotros no tenemos ni siquiera una idea de la inmensidad de la riqueza, pero sí podemos imaginar que son incontables e inagotables. Señor, lo que quiere decir con esto, que Dios siempre tiene inagotable, que siempre va a tener para darnos cuando necesitemos, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios no nos abandona. Si no nos abandonan los animalitos en la calle y las aves del cielo y todo eso, y a la gente que está desamparada, que muchas veces no tienen, pero siempre consiguen algo, ¿entiendes? Dios siempre nos da una salida para cómo nosotros poder movernos y seguir echando hacia adelante, mi hermano. Hay personas como yo mismo que en mi juventud pensaba que yo no me iba a ayudar a los 25 años, ya tengo 46, y hasta el sol de hoy Dios me ha ayudado muchísimo. Y si Dios me ha ayudado a mí, puede ayudar a cualquiera, pero tenemos que poner las manos de Dios, mi hermano. Todo está aquí en el Torah. Confiar en Yeshua y confiar en el Señor para hacer su voluntad siempre y poder alcanzar lo que Él quiere que alcancemos. Continuamos leyendo, dice: resumen general: la viuda que vino el profeta Eliseo en busca de ayuda para que acreedor no lo tomara a sus hijos como esclavos, representa mucho que se endeudan más allá de la capacidad de pagar. Sin embargo, buscamos la ayuda divina, así como lo hizo con la mujer. Así nos proveerá en abundancia para que seamos libres de las deudas y la miseria.
Eso sí, tenemos que asegurar los pasos que se nos dan en la palabra de Dios, que sigamos. La viuda tuvo que echar mano a lo poco que tenía en la casa y buscar ayuda de sus vecinos, encerrarse con sus hijos en lo íntimo del hogar y dejar que Dios multiplicara el aceite de sus vasijas. Nosotros debemos imitar ese proceso si queremos ser bendecidos abundantemente. Y una cosa que quería recalcar aquí bien importante, un punto bien interesante, es que Dios aumentó su fe y a la misma vez la de sus hijos. ¿Por qué? Porque le enseñó a ellos estar íntimo, en lo íntimo con Él, obedecer lo que el siervo de Dios le había dicho de parte del Señor. Y al actuar de esa manera, pues Dios la bendijo a ella y a la misma vez nos puede hacer con nosotros. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos ayude en algo, pero muchas veces no oramos. No buscamos intimidad, la presencia de Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros, pues, aguantar un poquito más la bendición hasta que Dios pues nos mande a alguien a hablarnos, o hasta que Dios pues vea que estamos aptos y llegamos al nivel que Él quiere que lleguemos en la intimidad con Él, para que entonces Él bendecirnos como Él quiere. Pero vamos a entrar a las 5 preguntas de hoy. Y la primera pregunta dice: ¿cuál es la situación de la mujer que pidió ayuda al profeta Eliseo? Y la respuesta dice: su marido era un profeta que había muerto con deudas pendientes y acreedores que lo estaban acosando. Número 2, la pregunta número 2 dice: ¿en qué consistía el proceso de tripartio en el cual el profeta hizo participar a la mujer? La A dice: uso de los recursos que tenía. B, trabajo fuerte y esforzado y esperar un milagro de Dios. En la tercera pregunta dice: ¿cuál cree que es el paso más importante que dio la mujer para recibir la provisión divina? Pues actuar en fe, obedeciendo la palabra del Señor, la palabra del profeta, y hacer lo que sea, exactamente lo que Dios quería que ella hiciera. La cuarta pregunta dice: menciona las 3 razones que da el Señor en Mateo 6, capítulo 6, versículo 25 al 27, para que nadie se afane. El punto número 1 dice: la vida vale más que el alimento y la ropa. Punto número 2 dice: si Dios cuida de las aves y las plantas, ¿cuánto más de nosotros? Punto número 3: el afanarse no remedia la situación de nadie. Muy cierto. Recuérdense de eso. La última pregunta dice: ¿por qué debemos tener una garantía de que la provisión de Dios nos será más que suficiente? La respuesta dice: porque Él ha prometido suplir todo lo necesario conforme a la riqueza de su gloria, Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hay que recordar también que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo está en las manos de nosotros, o mejor dicho, nuestra disposición de ponerle todas las manos de Dios para que el Señor obre de cómo Él tiene que obrar. Pero si no actuamos en fe, en obediencia a lo que Él nos dice, mi hermano, pues no podemos lamentablemente alcanzar lo que el Señor quiere que haga con nosotros en nuestras vidas. No podemos ser bendecidos como Él quiere. Hasta aquí este estudio de Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, le pido de todo corazón que comparta este video, le dé like, se suscriba. Y si tiene un comentario, pues como el deudor principal había muerto, el acreedor con todo derecho vino a tomarse a los hijos de la viuda como sus siervos. En esa forma, esa pobre mujer perdería todo lo que quedaba después de la muerte de su esposo y sus 2 hijos. Esta mujer realmente se encontraba en una condición lamentable. ¿Cuántas familias están hoy en bancarrota, sufriendo las consecuencias de un mal historial de crédito por haberse endeudado por encima de lo que esperan cubrir con sus ingresos? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si vemos que ya estamos metiendo un nivel de deuda muy grande, debemos buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde, porque ya cuando la deuda es demasiado grande, pues es imposible, y el único recurso que queda es bancarrota, la cual empieza a haber un impacto negativo en toda la familia, y a través del tiempo se ve mucho peor las cosas. Por eso hay que actuar. Dios no se va a enojar por eso, al contrario, porque estamos usando nuestra sabiduría que Él nos está dando para evitar las cosas antes que pasen.
y saber demostrarle a él, a la gente, que sí somos sabios y que usamos la sabiduría de Dios para poder usar nuestros ingresos adecuadamente. Continuamos leyendo, dice: en esa forma la mujer perdería todo lo que quedaba después de la muerte de su esposo y de sus hijos. Esta mujer realmente se encontraba en una condición lamentable. ¿Cuántas familias de hoy están bancarrotas, sufriendo las consecuencias de un mal historial de crédito por haberse endeudado por encima de lo que esperaban cubrir con sus ingresos? El desarrollo de este milagro nos enseña muchas cosas para resolver nuestros problemas. Debemos entregar a Él lo que tenemos. Declárame que tienes en casa. Muchas veces en esta presión externa uno se olvida de lo que queda en la casa. El cristiano siempre tiene algo con que empezar de nuevo. Hay que tomar en cuenta a otros. Ve y pide para ti vasijas prestadas. El aislamiento y la autosuficiencia no son actitudes correctas cuando buscamos la bendición del Señor. Hay un énfasis evangelístico en ese milagro. Si hay bendición para mí, la habrá también para los que están a mi lado. La victoria empieza en el hogar. Enciérrate con tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos, mejor dicho. El éxito en la vida pública siempre dependerá de la calidad de vida hogareña que estamos cultivando con nuestra familia y con el Señor. La provisión divina es inagotable. El aceite seguido fluyendo abundantemente hasta que no hubo más vasijas vacías. El aceite divino nos da libertad, salud y vida. El Señor quiere que usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos para que vivamos una vida libre, feliz y útil. No llevamos una vida de enfermedad, sino que usemos el aceite, que el aceite también es símbolo de la unción de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacer las cosas correctamente y ayudar a los demás también. Porque muchas veces hay personas que no se dan de cuenta de lo que están haciendo hasta que ya es muy tarde. Y cuando nosotros los vemos, les hablamos y usar la palabra de Dios y orar por esas personas también, para que Dios los ayude a que no se metan en eso y que si pueda le dé sabiduría para que paren antes de que sea muy tarde. Porque muchas veces cuando ya viene a ver, ya es demasiado lo que tienen encima y se le hace muy difícil de eso. Y otra táctica el enemigo usa también para quitar nuestra felicidad, que nosotros nos metamos en cosas, en deuda, para que lo desesperemos, nos enfoquemos en la deuda y no en lo que Dios puede hacer en nosotros, para también cortar nuestra fe. Y no podemos permitirle eso al enemigo. Continuamos leyendo, dice: lo primero que se solicita el salmista en este pasaje es la bendición de la familia. La familia fuerte y consagrada a Dios con una garantía para bienestar de un pueblo. El anhelo más preciado de todo padre es ver a sus hijos llenos de la vida y salud. Los varones se comparan a las plantas con plantas crecidas, como árboles frondosos, prontos a dar fruto en abundancia. También las hijas de los que sirven a Dios viven en un ambiente saludable, participando costumbres y hábitos correctos. Son muchas sanas, bellas y de conducta intachable. La belleza natural de una joven cristiana no necesita ser resaltada con adornos ni vestidos costosos. Primera de Pedro 3:4. Cuán agradable es ver una mujer hermosa, elegante, vestida, proyectando una semblanza de limpieza, candidez y humildad. David anhela que sus hijas lucieran como esquinas labradas como las de un palacio. Si los varones han de parecer como árboles frondosos, las damas deben parecer piezas labradas por las manos de un escultor.
Qué dichoso es que se sienten los padres cuyos hijos reflejan la obra perfecta de Dios en su cuerpo y en su alma. No hay nada que se haga sentir en un padre alegría de que sus hijos pues reflejen que tienen el amor de Dios, la unción de Dios sobre ellos, y que a la misma vez pues usen lo que ellos aprendieron de sus padres, los valores cristianos, los valores bíblicos, los valores que enseñaron a todos los padres para ayudar a los demás y ejercitarlo en el mundo, y a la misma vez enseñar a sus hijos también a que sigan los mismos pasos que ellos, para que ellos también puedan hacer provecho en la obra del Señor y también ayudando a la humanidad, ¿verdad?, al prójimo, a que encuentre al Señor también. Continuamos lo que dice: no solo la familia de un siervo de Dios, sino también sus bienes son protegidos por el Señor. Hay que pedir que nos conceda tener lo que a Él tiene provisto de toda bendición, mejor dicho. O aquí dice suerte de grano, pero yo prefiero mejor escoger la palabra bendición, ¿verdad? Y el 144:13, que es de la cita que acabamos de leer, está eso, dice: Él nos permite labrar la tierra y cosechar frutos para alimentarnos. En los comentarios para así responderle. Y recuerden que tenemos un punto de historia bíblica misteriosa, grabando otros más videos que tenemos pendientes para esta semana. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que pasen una buena noche y nos vemos muy pronto en Historia Bíblica Misteriosa. Amén.